Dice ahí, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiese sobrado. No se comerá porque es cosa santa. ¿Ok? Decíamos, los sacerdotes solo tienen que comer de lo nuevo. ¿Ok? Y decíamos aquí que una de las cosas o la otra parte de no comer de lo nuevo es que a veces nosotros somos muy cancheros, es decir, ya estamos acostumbrados a hacer las cosas, ya estamos acostumbrados, ¿no? Dicen, tenemos ya una rutina, ya las hacemos por costumbre. Y eso es dejar algo viejo para mañana. Eso es dejar algo viejo para mañana. Querer dejar algo viejo para mañana es confiarse en mi memoria, en mis métodos, en mis tácticas, sin depender del espíritu fresco para el día. ¿Ok? O sea, necesitamos estar constantemente buscando la voluntad de Dios. La rutina es algo que va a matar el amor a Dios. O sea, el pensar que, bueno, cada domingo yo tengo que venir y tengo que hacer esto, y me toca acá, me toca en tal área, me toca iglesia infantil, me toca predicar cada domingo, es una oportunidad donde Dios me deja servirle. Verlo como algo, como si yo fuera un trabajo, ¿verdad? Por eso les digo, esto no es un trabajo, en el sentido de que, pues vas a un trabajo, cumples con cierto horario, ciertas métricas, recibes un salario. No, esto no es un trabajo. Yo no fue el que te dio tu, o me viniste aquí a entregar tu CBU, ¿no? Tu currículum. Y yo dije, pues fulano pendengano, ellos sí aprueban porque tienen tal perfil. No, sino que Dios va a ir llamando, pero sí se requieren algunas cosas, ¿ok? Versículo 35. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Todo lo que se ponga en el altar, Dios lo toma santo, o sea, es apartado. ¿Qué está diciendo? Que aquí Aarón está en su consagración sacerdotal, está ya como un instrumento donde hasta Dios puede disponer de su vida. ¿Por qué? Porque un sacrificio va a llegar hasta la muerte. Vamos a ver esto, Lucas capítulo 5, versículo 12. Y ese altar que estamos viendo allí, ese altar donde todo lo que tocare será santo, representa a Cristo. ¿Cómo? Bueno, voy a citar por último este pasaje y aquí vamos a terminar la consagración sacerdotal y ahorita pasamos a otra cosa. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que una de las cosas que Jesús demostró en su ministerio es su santidad. ¿Cómo? Bueno, aquí lo vamos a ver. Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Recuerden que la lepra en la Biblia representa el pecado, representa la maldad del ser humano.
Hay un protocolo que se nombra en Levítico de cómo debía ser esta parte. Cuando un hombre estaba lleno de lepra, iba con el sacerdote y el sacerdote lo empezaba a revisar y si tenía vellosidad, tenía manchas, tenía, dependiendo el tipo de zona, todo eso tenía que verse. Y dice, si no estaba muy seguro el sacerdote, lo mandaba a su casa 7 días y a los 7 días volvía a venir. ¿Ok? Y si dice, si la mancha se ha extendido, le puede salir aquí en la coronilla, le puede hacer en el hombro, en el pecho, en la espalda. Si la mancha se extendía, entonces es lepra. Entonces, él dice, el sacerdote lo declarará inmundo. Entonces, tenía que salir por la ciudad gritando inmundo, 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 inmundo. ¿Para qué? Para que la gente no se le acercara. Entonces dice ahí, viendo a Jesús, versículo 12, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Quiero que vean ahí, como dice, extendió él la mano y le tocó. Hermanos, eso ceremonialmente no se puede. No se puede. Porque aquel que toque algo, así, dice que sería inmundo hasta la noche. Tenía que ir a su casa, bañarse y no salir hasta la noche. Y al siguiente día ya estaba purificado. ¿Ok? Eso no se podía hacer. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, dice, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo lo comparamos ahora con este pasaje? Dice Levítico 13:43. Entonces el sacerdote lo mirará y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Qué nos quiere dar a entender este pasaje, hermanos? Que la consagración necesita santidad. ¿Qué cosa es santidad, hermanos? No significa que no te equivoques o que no tengas debilidades o que en algún momento tomamos una mala decisión, XY razón. Eso no es la santidad. Porque dice la palabra en Santiago que Elías era un varón atado a pasiones como las nuestras. O sea, Elías no era un superhombre. Ese es muchas veces el problema. Que vemos a David como un superhombre. No. Por eso la Biblia nos deja ver también sus debilidades. David en algún momento hizo un censo donde él pensó que su seguridad estaba en el número de soldados y Dios lo tuvo que castigar. Salomón, el segundo hombre más sabio sobre la tierra, las mujeres eran su debilidad. O sea, hermanos, ser santo no significa que nunca te equivoques o que no tengas debilidades. Ser santo tiene que ver con algo que vamos a ver ahorita después, pero tiene que ver con tu amor a Dios. Tiene mucho que ver con eso. Tienes que poner en la balanza qué es lo que amas más. ¿Por qué? ¿Por qué no se contaminó Jesús cuando tocó al leproso? ¿Por qué no se contaminó? Por la santidad de él. La santidad de Jesús, la santidad de Dios es una gota de santidad, podría cambiar todos los mares de pecados del ser humano. O sea, la santidad de Dios es tan alta, por eso dice, todo lo que tocar el altar será santo. Habla de acercarnos a Cristo y que Cristo en su sacrificio puede cambiar aún lo más profundo de nosotros. En la mañana yo hablaba con una persona y me decía, no, es que
hay que respetar porque cada pensamiento es un mundo. Le dije, no, cada pensamiento tiene un pecado que no quiere dejar. Bueno, es que hay que respetarlos, si ellos quieren vivir así, sí, pero sí hay que decirles que se van a ir al infierno. ¿Por qué? Esa es la santidad de Dios. Hermanos, yo les decía a unas personas, cuando Pedro habló en Pentecostés, Hechos capítulo 2, jamás les dijo, Pedro, Dios te ama. Eso no está en la Biblia, ¿eh? Eso no está en la Biblia. Dios te ama. Cuando Pedro va con Cornelio, jamás les dice, Dios te ama. ¿Saben por qué no, hermanos? Porque de por sí el amor está en el Evangelio. ¿Cuál? La cruz. La cruz es la muestra del amor de Dios. Por eso la palabra ágape no es una palabra como fileos o como eros. Ágape es una palabra compuesta, es decir, tiene que ir acompañado de acción. No puedo decir yo amo como Dios ama y no hago nada, no. La palabra ágape tiene que demostrarse, no es palabras, es demostrarlo. Dios jamás nos dijo, los amo a todos, no, lo demostró. ¿Cómo? La cruz. Entonces Jesús jamás le dijo a alguien, yo te amo. Pero sonó muchos. ¿Por qué? Por esa muestra de salvación que él venía a hacer. Entonces, hermanos, la consagración tiene que ver con que nos sometamos a Cristo. Él es el único que puede hacernos aptos. Nadie es digno. Nadie es apto para lo que Dios quiere que hagamos. Nadie. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios eligió a Aarón si él fue el precursor del becerro? Él fue el que hizo el becerro de oro. ¿Por qué Dios eligió a Aarón como el sacerdote? Porque esa es la gracia de Dios, hermanos. O sea, pues al ojo humano, pues Aarón no era el menos indicado. ¿Qué tal si lo metemos de sacerdote y hace otro Dios? Pero no, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Sí, a veces se cometen errores. Pero Dios no está viendo eso en momento. Dios está viendo quién eres en realidad. En tu corazón. ¿Ok? Entonces, aquí terminamos la parte de la consagración. Vamos a entrar a otro punto, hermanos. Ahora vamos a entrar al punto de Cristo y los sacrificios. ¿Ok? Creo que es importante tocar este punto porque hoy en día, lamentablemente, digo lamentablemente porque no es algo que traiga cosas así extraordinarias, pero lamentablemente hoy el judaísmo está creciendo mucho y está haciendo que muchos congregantes regresen a esas cosas porque no han entendido lo que Cristo ha venido a traernos. Entonces, ahora vamos a analizar los sacrificios y ver ahora su cumplimiento en la persona de Cristo. ¿Ok? Ahora nosotros como sacerdotes no ofrecemos cosas físicas, dice la palabra, ahora ofrecemos sacrificios espirituales. Pero hay que entender que todos esos sacrificios, y como lo dijimos, ¿por qué Dios da muchos sacrificios? Porque el sacrificio de Cristo abarca muchas cosas. ¿Ok? Dice en Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, los sacerdotes ofrecían y ofrecían y ofrecían, pero nunca entendieron el por qué lo hacían.
Nosotros debemos entender, y hay varias razones por las cuales los sacrificios ya no tienen ningún valor, ya no tienen ningún valor. O sea, ya los judíos ya tienen que la vaca roja, ya tienen rebaños de corderos para reiniciar nuevamente todo este culto, ya tienen carneros, ya tienen olivo, muchas cosas. Las vestiduras sacerdotales ya las tienen. Hay un museo allá en Jerusalén, se llama el Museo del Templo, ya me enseñan que ya tienen el candelabro, ya tienen el lavacro, ya tienen muchas cosas. Lo único que les falta es el arca, lo único que les falta. Pero ya tienen todo, ¿ok? Y digo de la vaca roja porque ya se quería extinta. O sea, tanto hicieron mezclas hasta que la lograron obtener, la vaca roja, ¿ok? Pero la razón número uno, porque ya no tienen valor. Lo más importante, porque Cristo es el que se sacrificó una vez y para siempre. Por eso no tiene ningún valor. ¿Ok? Ya los sacrificios del Antiguo Testamento ya no tienen ningún valor en el sentido religioso. ¿En qué tienen un valor? En que son sombra de algo más grande. En eso tienen valor, pero no tienen ya ningún valor espiritual. ¿Ok? Número dos, otra razón es porque no hay templo. O sea, como no hay templo, pues no hay sacrificios. Porque el único lugar donde se pueden hacer sacrificios es el templo. Como no hay templo, no hay sacrificios. Pero nosotros ya no necesitamos ningún templo. El templo somos nosotros. Y nuestro sacrificio ya fue efectuado. Y número tres, otro punto es porque son ineficaces contra el pecado. Son ineficaces contra el pecado. ¿Ok? Bien. Entonces, el primer sacrificio que vamos a analizar es el holocausto. El holocausto es el más importante de todos, ¿ok? Es el más importante. ¿Por qué, hermanos? Nosotros lo vamos a analizar. El holocausto era una ofrenda totalmente quemada. Totalmente quemada. Pero tiene varias cosas que necesitamos analizar. Y fíjense, es el primer sacrificio que se nombra en Levítico. Levítico capítulo 1, verso 1, ahí se nombra este primer sacrificio. Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ok. Ahora voy a leer otro pasaje, anótenlo. Salmo, capítulo 40, verso número 6. Salmo, capítulo 40, verso 6. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. La primera cosa que vemos, hermanos, es que el holocausto no es algo que Dios demande, es algo que se entrega voluntariamente. Es algo que se entrega voluntariamente. ¿Ok? Porque no es voluntariamente, ¿verdad? Hoy es voluntariamente a fuerzas. ¿No? La palabra sacrificio, en el sentido más profundo, es un don o un regalo que es ofrecido por amor a Dios. ¿Ok? La palabra sacrificio significa en el sentido más profundo un don o un regalo que es por amor hacia Dios. Primeramente, lo que vemos en ese sacrificio es que era voluntario. En la entrega voluntaria está incluida la entrega total.
Si algo que se ofrece es obligatorio, ya no es voluntario, ¿no? O sea, si alguien está diciendo es que tienes que darlo de esta manera, obligatorio, ya no es voluntario. ¿Ok? Lo que nosotros damos a Dios, y no hablo de dinero, hablo de mi tiempo, de mi vida. Si tú sientes pesar por dárselo a Dios, tú lo estás dando obligatorio. Y eso no es holocausto. Eso no es algo voluntario. Jesús lo dijo así, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No dice, el Padre me envió. No. Es, yo pongo mi vida voluntario, para volverlo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, o sea, voluntariamente, yo decidí ponerlo. Ay, hermano, o sea, ¿por qué haces tantas cosas así? O sea, que allá te pega, ¿no? La respuesta sería, no, yo decidí poner esto hacia Dios, voluntario. Cuando es obligatorio, ya no es voluntario. El holocausto era voluntario. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vean lo que dice después. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué lo oís? O sea, como no habían entendido los sacrificios, pensaban que el sacrificio de Dios era de demonios. Vean lo que puede ocurrir cuando no entendemos lo que Dios de verdad quiere. Que así es el hombre, ¿no? Yo no puedo creer en un Dios así. O sea, como diciéndote, no, es que eso que tú estás hablando es muy exagerado. O sea, eso que tú estás diciendo, cómo entregas tiempo, te mantienes ahí metido en ese lugar. Yo no creo, o sea, yo no creo en un Dios así que te quiera robar tu vida. Ah, pero ellos sí pueden estar en la disco metidos 10 horas hasta amanecer. En un Dios así, ¿sí creen? Ese es el hombre. Otra cosa que debemos remarcar, hermanos, de este sacrificio, es que es lo primero que se menciona en el Levítico. No es la cuestión del pecado. O sea, el holocausto no va a tratar el pecado. No va a tratar la desunión del hombre con Dios. Lo más importante que va a tratar el holocausto es el primer mandamiento. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho al callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No son dos mandamientos, no es uno. ¿Qué quiere decir? Si yo amo a Dios, eso se ve reflejado a mi prójimo. Por eso dice el proverbio que el malo hasta con su bestia es cruel. O sea, si no toma en cuenta a Dios, tomará en cuenta la creación. No, o sea, por eso cuando el hombre destruye la creación, es una clara muestra de la falta de acercamiento a Dios. De estos dos mandamientos, dice, depende la ley. Porque muchos dicen, no, ahí dice que como a ti mismo, primero debes amarte a ti mismo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si tú ya tienes un valor en Dios, porque tú amas a Dios y tú entiendes cuánto vales para Dios, así vas a ver a tu prójimo. No es que tengas una autoestima hasta los cielos, porque no, eso se le llama ego. Y con el ego no vas a amar a nadie, te amas a ti mismo. Entonces podemos ver que eso también fue con Abraham. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas
que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Fíjate, la prueba que va a hacer Dios con Abraham va a ser no la prueba de su pecado, la prueba de su amor. El holocausto prueba tu amor hacia Dios. Prueba tu amor. Y una de las cosas donde se prueba tu amor es que Dios te va a pedir algo. Que se lo entregues. ¿Cómo? Totalmente. Y una de esas cosas es tu corazón. ¿Y qué implica tu corazón? Tus planes, tus anhelos, tus sueños. Todo lo que para ti tiene valor. Te va a decir Dios, entrégamelo. Y si tú amas a Dios, lo vas a hacer como Abraham lo hizo. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos toda la historia. Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿A quién? A quien él amaba. El holocausto en hebreo significa subir a las alturas. ¿Qué significa? El holocausto en hebreo significa subir a las alturas. Entonces, el holocausto no va a tratar tu pecado. No va a tratar cómo estás con Dios. Va a tratar tu amor. Va a tratar tu corazón con Él. El holocausto se va a ver qué amas más. Y amamos muchas cosas que tal vez no sean malas en sí mismas. No sean malas, pero cuando quieren ocupar el lugar de Dios, se vuelve un ídolo. Y el holocausto nos vamos a ver dando cuenta, o sea, nos damos cuenta que cuando hay una decisión que se debe tomar entre Dios y otras cosas, ¿qué es lo que va a prevalecer? Yo entiendo que hay situaciones en que, pues sí, tenemos que dar tiempo a otras cosas. Yo entiendo esa parte. Hablamos de algo donde tú sabes cuál es el camino a seguir y prefieres seguir otra cosa. ¿Por qué? Porque amas más eso que lo que Dios te ha dicho. Por eso le digo, yo entiendo que amamos muchas cosas, cosas que en sí no son malas, en sí mismas no son malas. O sea, el que ames a tus hijos no es malo. El que ames a tu esposa o a tu esposo no es malo en sí. Se vuelve malo cuando de eso depende tu vida. Ahí es donde hay un problema. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como se muere el papá, se muere la mamá y los hijos se descarrían. Lo podemos ver, ¿no? Matrimonios que pierden un hijo, que es algo terrible, y eso a veces se empiezan a echar la culpa entre ellos, ¿no? Es que fue tu culpa. Es que a lo mejor tú tienes genes malos. Es que a lo mejor tú tienes, ¿cómo se llama? Pues a lo mejor en tu línea, a lo mejor por ahí hay algo que no funciona y tú eres algo malo. Entonces, hermanos, el amor de Dios te va a llevar por encima de esas circunstancias, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor ustedes conocen el matrimonio allá en México. Un matrimonio de un pastor que perdieron un hijo, enfermito, pero su hijo. Y a mí me sorprendió porque ese hijo murió y a las 3 semanas, ese matrimonio estaba en el campamento cantándole a Dios. Y yo le decía a un pastor, ¿ves eso, pastor? No cualquiera. Eso solamente lo hace Dios. El que tienes un dolor, o sea, no es algo fácil. Porque no es normal que el padre entierre a sus hijos. No es normal. Y aunque ya esperaban que su hijo iba a morir, es difícil, hermanos. Y a las 3 semanas ellos estaban sirviendo a Dios.
¿Por qué? Porque nos damos cuenta que sí amaban a su hijo, ¿y eso es malo? Muchos dirían en el mundo, ellos no amaban a su hijo, ¿por qué? Pues velos, andan aquí metidotes en vez de estar allí. Es que ese no es el amor. El amor es saber hacia dónde nos dirigimos. Y sabían ellos que se van a encontrar con él. O sea, no quiere decir que no te duela. ¿Se dan cuenta, hermanos? El holocausto, tienes que pasar por un cierto momento difícil donde tu amor tiene que ser probado. Tiene que ser probado. Imagínate a Abraham, ¿no? Tuvo que sacrificar a su hijo, al que amaba. Pero el holocausto significa subir a las alturas. ¿Qué significa? Conoció más a Dios, porque ahí dice que después de ese lugar, como lo puso, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Quiere decir en ese momento que Abraham conoció algo más arriba de Dios. Si tú te dejas que Dios te moldee en ese momento de sufrimiento, donde tu amor es formado, tú subes a las alturas. ¿Por qué? Comienzas a conocer más a Dios. Pero dense cuenta, gente que se aferra a su familia, se aferra a sus cosas. Vean al rico, ¿no? Dios le dijo, te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes y ¿qué? Y dalo a los pobres y sígueme. Dice que él se fue triste. ¿Por qué? No quería sacrificar eso. Entonces no subió a las alturas. Él quería conocer de qué manera entraría al cielo. No conoció la manera. ¿Por qué? Holocausto significa subir a las alturas. Por eso les digo, hermanos, no es malo que amemos cosas. No es malo. Lo malo es cuando eso estorba tu comunión con Dios. Eso es lo malo. El holocausto representa la unión con el Dios vivo por el sacrificio de expiación del Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre es el que obra, es el que bendice, el que abre el camino, el que da toda la entrega. Y Él espera tu entrega hacia Él. Él es el que te abre los caminos, el que te bendice en la obra de tus manos, el que te da inteligencia para tus negocios, el que te da lo necesario, el que te da de comer todos los días, a pesar de que tal vez las cosas suban y aún así te alcanza para comer cosas que aún a ti te gustan. O sea, no comes a lo mejor lo que haya, comes lo que te gusta, algo que se te antojó. Eso es una gracia de Dios. ¿Qué espera Dios de ti? Que le devuelvas, que aquí traigas cornflakes y los frijoles que te comes. No, Él espera tu entrega hacia Él. Él espera que seas agradecido. Eso es lo que Él espera. O sea, si tienes alguna comodidad, si tienes sábanas nuevas, una almohada nueva, un refri nuevo, qué bueno. Dios así lo quiere, que lo tengas. Lo que Él espera es que no pienses que lo hiciste tú. No lo hiciste tú. Fue Dios que te quiso dar eso. Y Él espera tu entrega. Que tú correspondas a lo que Dios te ha dado. Así por eso le agarramos más sentido, tomamos más sentido a este pasaje. Santiago 4:8. En lo que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nomás quiero citar esa primera parte, ¿no? Santiago 4:8, el punto A. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Traducción viviente dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Cómo significa acercaos a Dios? Ríndanse. Ríndanse a Dios, porque el contexto de Santiago 4 es la amistad con el mundo. El mundo siempre es, sí, Dios, tú estás allá en la iglesia, mi vida es aquí. Y cuando yo necesite, voy a la iglesia, voy a misa, cumplo ciertos dogmas, ¿no? Pero mi vida es aquí. No. ¿Quieres que Dios se acerque a ti? Ámale. Ámale. Témele. Conócele. Ese es el problema del día de hoy. El hombre se ama más a sí mismo. Ama más las cosas de este mundo
que de verdad a Jesús. Por lo tanto, Dios está lejano. Tendrán cosas que todos disfrutamos, hermanos, pero el conocerle no lo disfrutan. Hermanos, como se los he dicho, para ser rico no requieres a Cristo, porque los ricachones no son cristianos. Habrá algunos pocos. Para conseguir cosas materiales no requieres a Cristo. No requieres a Cristo. Entonces quiere decir que son cosas comunes. Son cosas comunes que Dios le da a varias gentes, que Dios en su misericordia otorga. Pero el tener paz, tener una familia, tener una esposa que te ame, un esposo que te ame, no cualquiera lo tiene. Y eso es lo que Dios está diciendo. Acércate a mí es que tú reconozcas la mano de Dios sobre ti. Reconoce. El holocausto tiene que llevarnos a eso, hermanos. Por eso el hombre, cuando se enfoca más en sus cosas materiales, dice, yo no necesito de Dios, lo tengo todo. ¿Por qué yo necesitaría a Dios? Es que tienes cosas comunes nada más. Otra característica del holocausto. Hay que identificarse con la víctima. Dice el versículo 1:4 de Levítico, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, la eficacia del holocausto se alcanza cuando el que se sacrificaba se identificaba con el animalito. Y aquí vemos otro problema. Sí, el hombre, con mucho gusto, escucha hablar de la entrega a Dios, pero no quiere renunciar a su propia persona. Se excluye a sí mismo. O sea, sí, hay que... O sea, como que sí me dan ganas de servir, hermano. Sí me dan ganas, o sea, como que me están haciendo una cosquillita. ¿Qué es lo que se lo impide? Su yo. Su yo se lo impide. ¿Por qué? Porque hay cosas que no quiere sacrificar. Hay cosas que no quiere sacrificar. Y los que entraron al principio al servicio lo van a entender, ¿no? Que empieza a implicar dar más tiempo, empieza a implicar estudiar un poco más, conocer un poco más, y eso tienes que quitarle tiempo a otras cosas. Vamos a ver este último pasaje y con eso vamos a terminar, ya se me acabó el tiempo. Gálatas 2:11. Aquí vemos a Pedro, donde Pablo lo reprende porque hizo esto. Como que ponía la mano sobre la víctima, pero como que él se excluía a sí mismo. ¿No? Como que se excluía a sí mismo. O sea, ponía la mano sobre la víctima y se excluía a él. Y eso es algo grave. ¿Por qué? ¿Saben quién también hizo esto? Que después vamos a leer. Caín. Caín hizo lo mismo. ¿Por qué no fue aceptado el sacrificio de Caín? Porque él no se sacrificaba a él. Sacrificaba cosas. Pero él mismo se excluía. Y así no es acepto el sacrificio. O sea, aquí no es lo que haces. ¿Es tu corazón va ahí? Porque hay mucha gente que dice, no, pues si vean cómo yo vengo, ¿a poco alguna vez he faltado? Sí, tal vez personalmente no has faltado, pero tu corazón sí ha faltado muchas veces. Muchas veces. Aquí no viene tu corazón contigo. Sigues pensando allá afuera y que si no, pues, si no estuvieras en el servicio, ahorita estarías allá afuera en otra cosa. O sea, ve, tu corazón no está aquí. Y Dios no acepta eso. Porque es como que no pones la mano en la víctima. Dejas que se queme, pero yo estoy aquí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué cosa es hipocresía?
aparentar, ¿no? Aparento. O sea, no podías llegar con el sacrificio y como que pon tu mano sobre el altar y yo me imagino así, como que nada más le pongo el dedo, o sea, como que, o sea, sí quiero, pero solamente una parte, ¿no? Pues hay cosas que yo no quiero dar, ¿no? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor, o sea, como que estoy de aquí para allá, estoy de aquí para allá, estoy de aquí para allá, o sea, como que eso es lo que estaba haciendo Pedro. Por un momento sí creía que Cristo los había justificado totalmente, pero cuando llegaban los judíos, entonces se pasaba al judaísmo. Es como que pongo la mano, la quito, ¿no? O sea, cuando sí necesito de Dios, la pongo y me identifico. Pero cuando ya no necesito nada, entonces la quito y que se consuma solo. O sea, hermanos, muchas veces pasa que los seres humanos ministramos con más entusiasmo cuando queremos purgar un pecado. O sea, que vamos en la semana, hicimos algo que para nosotros es feo, y llegamos a la iglesia y como que servimos con más ganas, demostrándole a Dios que queremos como que ese pecado se borre. Y la manera de borrar un pecado no es así. La manera de borrar un pecado es arrepintiéndose. Pero a veces así es la gente. Y eso se llama ser hipócrita. Porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más eso significa, pongo yo la mano sobre el sacrificio y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Ponía la mano, la quitaba. Ponía la mano, la quitaba. Entonces Pablo le dijo, no, Pedro, así no son las cosas. O estás completamente amando a Dios, o qué. O mejor, no entregues el sacrificio, no, es voluntario, no es a fuerzas, es voluntario. ¿Ok? Bien, ahí le vamos a dejar hasta ese punto, porque nos falta ver ahora, el otro punto es que debe de ser algo que Dios te ha bendecido. ¿Ok? Por ahí le vamos a dejar.